Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, a aquellos que estáis aquí en las aulas de Calamuicrán, en Chueca, en la calle San Marcos, y muy buenas tardes también a todos aquellos que nos estáis viendo desde vuestras casas y desde distintos países. Soy Alex Herrero, soy formador en Calamuicrán, profesor de los cursos de corrección y de lenguaje claro, y también soy editor y divulgador. Y bueno, mil millones de gracias por sumaros a este viaje tan interesante que vamos a hacer por el mundo del libro. Quizá algunos lo conozcáis, es el road trip que hemos montado desde la concepción de la idea, que sería la del autor, hasta luego el trabajo de los libreros y los distribuidores. Y hoy vamos a por la segunda parada. En este caso lo hago súper bien acompañado de Lucía y de Sara, que son agentes literarias de la agencia literaria La Caprichosa. Y vamos a hablar un poquito en la sesión de hoy sobre el papel de los agentes literarios y la relación con los autores. Tengo varios autores aquí en la clase y luego también otros que estáis desde casa. Y recordad que al final dedicaremos un tiempo para responder algunas de las preguntas que no hayamos contestado. Así que os invitamos también, sobre todo a los compañeros que estáis desde casa, quienes nos veis desde allá, que formuléis vuestras preguntas a través del apartado específico para plantear preguntas que dispone en este caso la aplicación Zoom y al final de la sesión las iremos contestando. Aquí no hace falta que levantes la mano, lo tenemos todo hecho. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Decía en este caso Stewart Ross que elegir un agente literario es un poco como casarse, ¿no? Porque no deja de ser una relación que uno tiene que tomar con decisión, en el caso de los autores, de los escritores, y sobre todo una relación que tiene que trabajar y que tiene que forjar. Con lo cual, para hablar de toda la figura, lo que comprende la figura del agente literario, pues cuento con vosotras dos, con Lucía y con Sara, y bueno, vosotros tenéis una agencia literaria, La Caprichosa, que lleva activa desde el 2022, si no Sí, me equivoco. sí. Es decir, lleva ahí un par de años y está dando pues, sus buenos frutos, por lo que veo, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo soy Lucía Hernández Canur, ella es Sara Delgado y efectivamente somos agentes, tenemos una agencia que se llama La Caprichosa, estamos en Madrid y llevamos funcionando desde 2022. Con lo cual no llevamos una trayectoria amplísima, pero la verdad es que nos hemos movido mucho y estamos muy contentas. Sí. Muchas gracias por invitarnos y un saludo a todos los que estáis aquí presenciales y a los que nos están viendo desde casa. Hola. A ver, eso de que elegir un agente es como casarse, pues sí, o sea, sí, con matices. La verdad es que la relación con un agente es muy especial. Nosotras somos las primeras que leemos el texto, mucho antes que un editor. Y trabajamos con el autor, afinamos el texto, trabajas no solamente en lo que es un manuscrito, sino trabajas también en proyectar al propio autor. Entonces se establece ahí una relación de confianza, de trabajo desde el inicio y de planificar y de ver cosas nuevas, pues que es muy especial. O sea, acaba siendo una relación bastante personal, bastante personal. Fijaos que el oficio de agente literario, ¿no? A diferencia de los editores, que salimos siempre de las imprentas, ¿no? Si nos tenemos que retrotraer a otras épocas, empieza a funcionar en Europa en torno a 1875 en Londres, con la agencia, en este caso, AP Watts, que sigue en activo, y no es hasta la década de los 70 cuando llega, bueno, 50 realmente, cuando llega a España, en este caso, si no me equivoco, a través de Vintila Oria, que fue propietario, aparte de autor, ¿no? Propietario de la agencia literaria ACE y Sí, agencias literarias que hoy son conocidas y que fueron pioneras en su tiempo, como la agencia literaria Carmen Balcells, que nos sale desde exactamente. allí. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En el caso de las agentes, en España, a diferencia de otros países,
la mayoría sois mujeres. ¿Esto? Sí, sí, en España la inmensa mayoría, pero estamos hablando casi de probablemente un 90%. Somos mujeres las agentes. En países anglosajones hay más hombres, pero aquí no sabría decirte por qué motivo. Pero Especulaba porque eres más como el perfil lector, que sabéis tratar con más cariño el texto, y a mí me llama mucho la atención porque es verdad, vosotras sois más lectoras que nosotros, que los hombres. fíjate, nosotros colaboramos con AMEIS, que es la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras aquí de Madrid. Se dedica pues, a visibilizar el papel de la mujer en todo el arco de la literatura, desde la creación hasta prensa, o sea, todo, todo, todo. Y, y ocurre que en España el mundo de la literatura es femenino, o sea, las que leen son mujeres, las bibliotecarias son mujeres, las que se dedican a la enseñanza, bueno, a ver, literalmente, son mujeres, las agentes somos mujeres. Eh, en editorial trabaja muchísima mujer, es verdad que luego ya según va subiendo, pues siempre no hay la misma paridad, pero es que el mundo de la literatura en España es muy femenino. Sí, sí. Esa es la verdad. Hombre, para muestra un botón, los tenemos aquí, ¿no? Y yo os quería hacer una pregunta. Empezamos por Sara. Oye, ¿cuál es el papel real de un agente literario? ¿Qué hacéis? Es que, o sea, yo creo que es una figura, es muy poliédrica, porque al final es un poco lo que decía Lucía. Primero nos llega un texto, en nuestro caso nos llamamos la caprichosa porque realmente el texto nos tiene que convencer completamente y entonces pues hacemos como los 360 grados con el autor, que es la lectura del texto, lo trabajamos con él al completo, aunque luego la editorial quiera también modificar, pero bueno, es un editing completo con él y luego pues preparar los dosieres y presentar el texto a las distintas editoriales, o sea, también es el trato con los editores, o sea, es que y luego el trato con el autor para proyectarlo más allá de ese texto, o sea, la idea es comprometernos con ese autor porque creemos no solo en ese libro, sino que, bueno, pues que su literatura nos gusta y que va a dar nuevos libros y buenos libros. Entonces es que es una figura muy... Y no solamente eso. Muchos autores piensan que una vez que han publicado se ha acabado el trabajo y realmente es cuando empieza el trabajo para nosotras, porque se trata de darle más vida al libro, vía venta de derechos para traducciones, transformaciones, aparecer en mesas redondas, en festivales, tal. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que como agentes intentamos que se puedan hacer. Y eso es en cuanto al trabajo de autor. Luego también hacemos una parte de trabajo con las editoriales. Eh, podemos llevar la representación de su catálogo para venta de derechos de traducciones. eh, y también, pues eso, para transformaciones. O sea, se trata de lograr contratos para los textos que yo publico. Y en muchas ocasiones nos servimos de coagentes, nosotros estamos aquí en España, pero si lo quieres llevar a otro país, salvo que conozcas muy bien el tejido editorial de ese país, lo más sencillo es llegar a un acuerdo con la gente local allí. Entonces, bueno, pues ellos desde allí, nosotros desde aquí, pues ya es como se consiguen hacer las cosas. Esto ha sido el caso de un contrato que me ha pasado, ¿no? Que la autora vive en Quebec y tengo que hablar con dos agencias literarias y luego ya con la autora para poder formalizar el texto. Fijaos que yo creo que vuestra labor es bastante desconocida o está también muy mitificada, como pasa con toda la cadena editorial, pero por ejemplo, vosotras tenéis que ser unas grandes negociadoras. Sí, sí. Bueno, a ver, tienes que tener habilidades de negociación, pero también mucho sentido común, y que yo creo que va dentro de las habilidades de negociación. Tienes que saber a quién le estás pidiendo qué.
Hay muchas veces que las agentes, voy a hablar, bueno, hay veces que tenemos fama de ser duras y de apretar y todo eso. Pero realmente nuestra labor es conseguir que se hagan cosas, facilitar el trabajo. Las negociaciones a veces son más fáciles cuando no son entre autor y editor, pues porque nosotras tenemos una perspectiva profesional del asunto. Sabemos cuánto puede dar la editorial, cuánto es justo pedir, pero no nos sirve de nada tener un socio en un proyecto ahogado. Entonces, hay muchas editoriales que no quieren saber nada de agentes porque piensan que les vamos a pedir el oro y el moro, pero realmente hay que saber con qué tipo de editorial estás tratando y que para ellos no suponga una carga excesiva que después no puedan invertir en promoción o que no puedan invertir en otro tipo de cosas necesarias para vender el libro. En general, tenemos mala fama, pero yo creo que es solo eso, es mala fama. Sí, porque además en vuestro caso trabajáis tanto con editoriales pequeñas, medianas como grandes, Claro. en el caso de vuestra representación. Yo os quiero hacer otra pregunta. ¿Un autor sin un agente está muerto o tiene un camino imposible para llegar a una editorial? Yo voy lanzando. Sara. Te dejo lucir. Bueno. El problema es que hoy por hoy ha cambiado mucho el panorama. Vale. Antes, lo estoy hablando pues ya del siglo pasado, era posible que los autores hablasen directamente, o sea, con mucha más facilidad con los editores, dentro de que antes era un mundo un poco más opaco. Pero bueno, era más accesible porque no había tantas publicaciones, se publica muchísimo. Las editoriales reciben tantísimos manuscritos, y hablo de todas las editoriales de cualquier tamaño, están muy ahogadas. Entonces, las editoriales grandes muchas veces, aunque tengan abierto el buzón de recepción de manuscritos, solamente cogen aquellos que vienen referenciados. Las agencias de libros como un primer filtro. Ellos saben que lo que nosotros les mandemos, para empezar, tiene calidad para ser publicado. Y segundo, es un tiro más certero. Hay veces que un autor puede mandar a editoriales su manuscrito de manera indiscriminada o poco elegida. O sea, es una queja, un comentario constante de los editores. Y yo me dedico a novela histórica y me mandan románticas o infantiles. Entonces, eso acaba enfangando las editoriales, están hasta arriba y nosotras actuamos un poco como prescriptoras, confían en nuestro criterio y sobre todo es que sabemos que lo que mandamos se manda no a tiro hecho, porque nunca hay nada a tiro hecho, pero ya de una manera un poco más centrada. O sea, estamos pendientes, les preguntamos a los editores, oye, ¿te interesa algo en especial? Estamos pendientes de a ver si nos mandan algo de ese estilo. ¿Un autor puede acceder a editorial por su cuenta? Pues sí. Hay autores que no necesitan agente, no la han tenido nunca, no la necesitan. Se mueven bien en editorial, por su trayectoria o por sus contactos, o lo que sea, no la necesitan. Lo que pasa es que, tal y como está desaturado el mercado, en muchas ocasiones no tienes más remedio que pasar por... Claro, si nos hacemos una idea, en España, según el informe del libro del 2022, publicamos alrededor de 100.000 novedades al año. 100.000 novedades que, si quitamos los títulos de Estado, los congresos que también llevan sus ISBNs, etcétera, se quedarían como unos 80.000, 75.000. Pongámonos en los 75.000, por ir por lo bajo, ¿de acuerdo? 75.000 que se suman a las 75.000 del año anterior, a su vez a las 75.000 del año anterior. En definitiva, nosotros sí que publicamos un gran volumen. Casi decimos que en España se escribe más que se lee, en muchísimos casos.
Entonces, las dificultades que se encuentran... Y luego, ¿no? Alex, tú que has estado también en editorial, los lectores dentro de las editoriales cada vez son menos habituales, ¿no? O sea, también O te especializas mucho, claro. o te especializas mucho, ¿no? Pero es verdad que quien vaya, entiendo, ¿no? Vosotros representáis un montón de tipos, luego hablaremos un poco de cómo mantener un catálogo, ¿no? Y cómo construir un catálogo, pero es cierto que quien lee romántica, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues a veces le da igual romántica de un sitio que romántica de otro y no tiene un compromiso lector con la editorial, a no ser que estés especializado en algo y directamente sepan que merece la pena. Bueno, decía Carmen Balcells que ella no tenía autores ni amigos, sino que tenía porcentajes, ¿no? Es algo que también se esgrime mucho, pero quizá convenga aclarar una cosa. La agencia solo cobra si vende el autor. Exacto. Bueno, y hablo de nosotras y de también cómo funcionan la inmensa mayoría de las agencias grandes, de manera internacional. El autor no se le cobra nada. Nosotros vamos a porcentaje sobre lo que gane el autor. Precisamente por eso tiene dos ventajas. La primera es que más nos vale trabajar y conseguir cosas, porque si no, no cobramos, y eso es una garantía para todo el mundo. Segunda, pues al autor no le debe costar nuestro trabajo. Claro, si vamos a porcentaje sobre lo que se lleva el autor y el autor se lleva entre un 10 y un 15%. Te has ido a lo alto, Sí, ¿eh? te has ido a Te lo has ido a alto. los 15, te has ido a lo alto. No, pues porque, a ver, o sea, esa es la horquilla. Sí, sí. ¿Cuándo se llega al 15? Casi nunca. ¿Y hay veces que es menos de un 10? También. Sí, claro. También. De los escalados, ¿no? Sí, y los escalados. Pero, por ejemplo, tú estabas hablando de negociaciones. Pues una cosa que se puede negociar, un escalado en función del número de ventas, pues se puede ir incrementando el porcentaje que se lleva el autor. Claro, si nosotras cobramos un porcentaje que es más o menos, pues eso, un 15 en cosas que se hacen en la lengua original y un 20 en lengua extranjera o fuera del territorio español. Imagínate un 15 de un 10. Tenemos que tener una cartera de autores bastante amplia y también una cartera de editoriales, los derechos internacionales, los foreign rights, de su catálogo. O sea, así es como pueden salir los números. Pero no me ha gustado nada eso de no tengo autores, tengo porcentajes. Esa era su máxima, que no le iba a consentir a García Márquez que hasta le publicó un disco de rancheras, ¿no? Cualquier cosa era válida en el caso de Carmen Balcells. Pero bueno, si hablamos de que tenéis mala fama, tenemos que hablar de un tópico de enemistad, ¿no? Esos enemigos íntimos que a veces se tratan, que son los editores. Eso es verdad. Sí, no, es lo que decía antes. Y Sara lo sabe. Hay algunos que cuando tú les presentas un manuscrito bien a la agencia, sobre todo cuando son pequeños, les da un poco de susto. Entonces, nosotras, que no hace tanto que hemos empezado, que todavía no tenemos una estructura muy grande, siempre les digo a los editores, sobre todo a los pequeños, a las editoriales independientes, que tienen que pensar en nosotras como agencias independientes. O sea, nos metemos mucho, ayudamos mucho a la promoción, ayudamos mucho, porque cada editorial tiene los recursos que tiene. Si firmas un contrato con gran grupo, sabes que no vas a tener que trabajar tanto al principio, porque también el tiempo que dedican a la promoción de una novela en concreto es el que es, salvo que de repente tenga un éxito bestial, entonces alargan más. Pero ellos tienen sus estándares y aplican su método. Entonces, pasado el tiempo y los recursos que van a dedicar en un grupo grande a un libro, nos toca a nosotras conseguir alargarle la vida. En una editorial más pequeña, pues al final es que son pocas personas trabajando, presupuesto limitado, y hay que hacer de todo. O sea, ¿qué hacemos las agentes? Todo. De todo. De todo es de todo. O sea, yo he ayudado a llevar libros a la feria. Vender libros. Hemos vendido libros, por supuesto, hemos buscado presentaciones, hemos ayudado a corregir delegadas, hemos
ferias internacionales, sí, claro, la negociación de contratos, todo eso es lo típico. O sea, es que básicamente de todo. Y luego, claro, se establece una relación muy personal. Pues, se mezclan muchas cosas. Y yo qué sé, desde echar una mano para enviar unos libros a una presentación que se ha organizado el autor fuera de España y hay un problema, no llegan los libros, tienes que buscar tú la solución para que te lleguen a través de un contacto, no sé qué, no sé. Es muy variado. Sois solucionadoras. Sí, Bueno, Sí, sí. podéis poner las tarjetas. Agentes y solucionadoras en esta parte. Debería ser eso. sí. Debería ser eso. Y las editoriales, luego la verdad es que lo agradecen. Una editorial en una presentación nos agradeció, dice, esto no es nada habitual, pero tengo que agradecer, o sea, en la presentación del libro tengo que agradecer a la agencia, pues porque ¿sabes? Se ha volcado mucho, ha aportado mucho y ha salido muy estupendo. Pues ese es nuestro trabajo, que el libro salga lo mejor posible. Claro, los autores que contamos con el privilegio, con la suerte, ¿no? de estar representados por una agencia literaria, valoramos mucho vuestros trabajos porque nos acompañáis, nos ayudáis a tener una proyección literaria dentro del mundo, pero volvemos al tema de que el mercado está saturado. Vosotras, si no me equivoco, tenéis la recepción de originales o la representación de autores ahora mismo cerrada. Sí. Porque ¿cuál puede ser el volumen que lleguéis a manejar vosotros como agencia independiente si lo tuvierais abierto? Por ejemplo, durante el tiempo que lo tuvisteis abierto, supongo que... Pues al buzón de manuscritos llegaban en torno a lo mejor a 5 manuscritos a la semana aproximadamente. Entonces, pues... Que no es nada, ¿eh? Claro, no parece nada, pero sí, o sea, 5... El buzón, más los que te llegan directamente. Exacto, más los que te llegan directamente pues, de ferias o de haber dado la tarjeta, o sea que al final... O de autores o editores, Sí. es que llegan muchísimo, muchísimo. Claro, y esto, en definitiva, sois dos. Tenéis que leer el texto que os llega, tenéis que hacer una primera cata, entiendo, ¿no? Para comprobar si se ajusta, e incluso también porque hay casos en los que las editoriales dicen, me encaja el texto, pero no me encaja, ¿no? O necesito autores de este estilo, pero que me hagan textos de otra forma. Tenéis que hacer una labor que también se llama la de scouting, es decir, tenéis ya que anticiparos a las tendencias que se van a llevar, ¿no? Para poder ingresar. Sí, pero por ejemplo, ahí nosotras también tenemos relación con scouts propiamente dichos, ¿vale? Sobre todo para la parte internacional. Y les presentamos nuestros autores, o sea, para la proyección internacional, aparte de que tenga relación con alguna editorial de otro país y que tenga relación con otros agentes, está la figura de los scouts. Los scouts hacen informes y se los presentan a sus clientes, que son las editoriales, y ellos también actúan como prescriptores. O sea, nosotras sí, estamos un poquito ahí, es como si fuésemos scouts, pero realmente somos agentes. O sea, nosotros entramos ya en todo lo que es la producción del libro y la vida del libro. El scout hace un informe y continúa con y continúa, ya se desentiende. Bueno, la cuestión es que crear un catálogo de representación casi es tan difícil como crear una línea editorial, en el caso de los editores. En vuestro caso, que son textos y selecciones caprichosas, ¿podríais hablarnos un poco de cómo vosotros como agentes, o en general los agentes, cómo suelen crear su catálogo de cara también a todos aquellos autores que estén interesados en mandar luego sus textos a las agencias literarias? ¿En qué deberían fijarse o cómo creáis los agentes vuestro catálogo? Nosotros tenemos un perfil más literario, ¿vale? O sea, en nuestra agencia nos gusta lo literario, Sara y yo es lo que leemos. Por ejemplo, no llevamos infantil y juvenil, por
mero desconocimiento. Es un sector muy, con bastantes tecnicismos y como no lo dominamos, pues no llevamos, tampoco llevamos poesía, porque es más minoritario, es un mundo que más o menos se autogestiona. Yo creo que en mi agencia literaria soy el único que lleva divulgación. ¿Sí? El resto es todo narrativo. Todo narrativo. Es difícil poder gestionar, ¿no?, ese catálogo. Sí, pero también los autores, claro, el matrimonio agente-autor. Firmas con un autor y el autor hace una novela y de repente te hace un texto que no tiene nada que ver con la novela anterior. Pero el compromiso es con él. Bueno, pues mira, Claro. no es literario, pues no es literario, no pasa nada. Pues nos movemos igual, pero fundamentalmente, por ejemplo, a nosotros nos gusta lo literario. No exclusivamente, porque hay que ofrecer un catálogo a las editoriales un poco variadito, pero sí que tiene que haber cierta coherencia. A lo mejor que puede hacer una autora a la hora de querer de presentar, o sea, de proponer un texto a una agencia es fijarse en el catálogo que lleva. Decirle a la gente o a la agencia a quién se parece de su catálogo, ¿vale? Y a quién no, y en qué es diferente. No basta, o sea, yo no recomiendo que se mande el manuscrito tal cual. Estoy interesada en representación, a ver qué. Llegan tantas cosas que todo lo que pueda facilitar el trabajo de los agentes, de las agentes en este caso, tanto de las editoriales, pensad lo mismo si vais a mandar si un autor va a mandar un manuscrito, conviene referir al catálogo, conviene decir a qué se parecen, que es distinto. Todo eso facilita mucho el trabajo de encajar y de diseñar una estrategia después para si el texto se acepta. Entonces, lo mejor que puede hacer es fijarse en el catálogo. Que las editoriales claramente llevan una línea y las agencias también. O sea, los que se dedican fundamentalmente a fantasía, porque también hay que seguir nichos, no le vayas a mandar no sé, un texto de divulgación. ¿Sabes? Sí, parece una labor o una cuestión muy obvia, pero es cierto que cuando uno tiene la ilusión de trabajar con su texto, lo manda como que le quema de las manos, ¿no? Entonces necesita ir como a buzonear rápidamente, ¿no? Pero es la técnica que yo llamo la técnica Sperson. Sí, no, eso no. Claro, entiendo que hay que buscar también las herramientas que os permitan a vosotras, en este caso, determinar lo antes posible si interesa o no interesa, igual que sucede con los editores. Claro. Yo siempre digo que los agentes entréis por la puerta de atrás de la recepción de originales. ¿Por qué? Pues porque te conozco y porque ya te digo, mira, no te voy a hacer perder el tiempo. Tengo de esto y va de esto, de lo otro. Y esta es la perspectiva y la proyección. Supongo que la proyección también es algo importante, ¿no? A la hora de fijar autores. Es muy importante. Si es flor de un día y os vais a quedar con unos reducidos beneficios de un primer adelanto y ya está, o por el contrario, va a ser alguien que interese, ¿no?, mantener en catálogo. Sí. Bueno, eso es una pregunta que les hacemos siempre a los autores. O sea, cuando un texto nos ha gustado y le damos posibilidades, pues estamos con el autor o con la autora y le preguntamos qué quiere hacer, si se quiere dedicar de manera profesional, si está trabajando en otra cosa, dónde se ve. Al final, nuestro cliente es el autor, en otro sentido. Entonces hay que respetar los deseos del autor. En la medida de lo posible, vamos a intentar conseguir lo que esa persona, donde se ve y lo que esa persona menciona. Si resulta que ha sido un texto que sencillamente ha surgido pero no tiene intención de volver a escribir, nada de nada, no quiere decir que no lo vayamos a mover, ¿vale? Si es muy bueno y te apetece mucho, pues lo haces.
pero es verdad que alguien que tiene ganas de continuar de una manera más seguida y producir más textos, pues para todos es más fácil, sobre todo porque la editorial también busca continuidad. Claro, son muchos los casos. Bueno, inciso, aprovecho para recordar a los compañeros que nos ven desde casa que pueden plantear sus preguntas en el cajón de las preguntas y procuraremos hablar un poco más alto para que nos oigáis bien, que creo que algo he visto por Yo soy ahí. bebé. No, Yo sobre todo que hablo muy bajo, perdón. Nada, nada. Claro, también nos encontramos con algunos casos, ¿no? de autores que escriben sin ningún tipo de aspiración profesional, en el sentido de, bueno, yo quería transmitir algo, quería contar mi historia, y gracias a la figura del agente literario han podido ir reconduciendo su trayectoria profesional. Casos que se me ocurren, ¿no? Como, bueno, no solo García Márquez ni Vargas Llosa, sino se me acaba de pirar. Muchos autores que a lo mejor incluso escribían de forma amateur y en tiempos pues, de descanso o antes de entrar a trabajar, pero gracias a la gente llega y dice, espérate, Javier Cercas, que se me había olvidado. Sí, por ejemplo. Que escribía, Sí. me dijeron, dijo en su oficina, oiga, ¿puedo yo entrar a trabajar antes, pero solo para estar con mis cosas en el ordenador? Y dije, adelante, si tú a las 8 te conectas, haz lo que consideres, ¿no? Pero gracias también a la labor de la gente que va procurando una estabilidad y una profesionalización de lo que hace. Yo creo que esa es la palabra clave, la profesionalización. Es muy difícil vivir de la literatura. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotras? Nosotras tenemos un horario curioso porque en horario laboral hablamos con los que ya son profesionales, que son las editoriales, y en horario no laboral hablamos con los autores. Entonces, es una jornada muy larga. Muy esparcida, entiendo. Muy ¿no? esparcida, hay que ser muy flexible. Pero nuestro trabajo es intentar que se profesionalice todo, ¿vale? Que se profesionalice la escritura y acompañar al escritor también en ese proceso. No se trata de andar con el látigo, escribe, 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 pero sí vencer también la parte psicológica del autor, que muchas veces, o la autora, que muchas veces no se atreve o no le ve sentido o lo va dejando para lo último. Nosotros también animamos a que se terminen los textos. Es eso, nuestro trabajo es conseguir que se hagan cosas. Para empezar, el manuscrito. Para empezar. Y en todo eso, sí, se dan casos de personas que a lo mejor han escrito algo pues por probar a ver qué tal. Cuando alguien cree en ti, eso es un gran espaldarazo para continuar. Y yo creo que, o sea, nosotros sí creemos mucho en nuestros autores. Entonces, sí nos ha ocurrido que en alguna ocasión alguien que no lo tenía muy claro se ha animado y, bueno, está funcionando. Yo creo que eso es una cuestión también, ¿no? Lo de creerse Sí. lo que hace, sobre todo en el ámbito de la escritura, ¿no? No, yo no soy escritor o he escrito un primer libro y dices, pues es que necesito que te lo creas, porque si no el proyecto no va a salir, ¿no? Entiendo que también es uno de los miedos que vais quitando poco a poco a los autores. Y luego también algún síndrome del impostor en muchos casos, porque puede que haya autores que digas, oye, qué bien la primera novela, pero el autor siempre se la juega, digo yo siempre la segunda. A ver si, si es igual de buena o cumple también con las expectativas, no solo literarias de sus agentes y literarias como autores, sino con las expectativas editoriales, ¿no? Que estén dispuestos a... Yo creo que el segundo libro es un momento muy terrorífico para los autores. A mí me decía un autor que los agentes pues, somos también un poco psicólogos. Y es verdad, pero de todo el mundo. O sea, de los autores y también de las editoriales, de la parte de prensa. Hay que saber entender bien a las personas y
empatizar mucho y ser flexible y tener buen carácter. Eso es importante. Ahí sí que tenéis que aguantar Paciencia. la paciencia. No, y Y- entender, Sí, entender, porque cuando alguien te viene con exigencias, siempre es porque tiene presión detrás, entonces no es contra ti, no es contra un autor, no es contra un texto, es sencillamente que todo el mundo tiene mucho trabajo y eso hay que entenderlo. Y luego también a veces pues está como el falso mito, la falsa creencia de que si tú ya has publicado, imaginemos, un primer libro o te lo has autopublicado, lo que sea, luego ya no es más difícil encoger un agente o conseguir un agente que te represente. Lo hayan autopublicado, publicado con editorial, pero eso no es así, ¿no? no. De hecho, muchos de autores, autoras, sí que tenían obra publicada ya anteriormente, o sea que no necesariamente. Y es un poco el mix del que hablábamos, que no hemos hablado demasiado, del catálogo que podemos tener nosotras en la agencia. Tenemos autores de primera Sí. obra y luego tenemos autores con una trayectoria más consolidada, que han empezado en grandes grupos y pues a lo mejor van por su quinta novela. Sí. O sea, hay un poco de todo. Además es que en muchos casos reaprovecháis otras obras que, por ejemplo, se publicaron, pero cuyos contratos están vencidos, ¿no? Pues, Sí, esa es parte del trabajo de darle más vida a un libro. Si el contrato inicial resulta bueno, pues se ha cumplido y los derechos han vuelto al autor, pues una de las cosas que hay que intentar es que se reedite, bien con la misma editorial, bien con otra editorial, bien de otra manera, en otro formato, en otro territorio. O sea, se trata de mover las cosas y de alargar la vida de un texto y la figura de un autor todo lo posible. y además, dentro de vuestro catálogo, por ejemplo, de autores y autoras representados y representadas, tenéis no solo narrativa, No. por ejemplo, tenéis hasta fanzines que se publican. Sí, pero ese es el caso, Sí. ese es el caso que te decía. Esta es una autora muy concreta que llegó a nosotras con una novela estupenda, que yo me puse hasta nerviosa cuando la leí, porque digo, tardé un poco en leerla y ay, tardó demasiado, seguro que ha firmado con otra persona. Y resulta que, nada, ella firmó con nosotras, confió, que es, la verdad es que muy agradecida. Y hablando, nos dijo, pues tengo también un fanzine que hemos hecho así, pues, entre una ilustradora y yo, pero una autopublicación y tal. Ah, bueno, pues déjamelo ver. Y lo vimos, era alucinante, ¿sabes? Y eso que había sido una autopublicación, pues se llevó a una editorial, salió con la editorial y justo acaba de cumplir un año. No, la verdad es que son casos de éxito muy interesantes. Y bueno, es verdad que hemos estado hablando todo el rato desde la perspectiva o relación de autor, agente, agente, editor, pero si alguien quisiese dedicarse a la representación literaria, ¿qué habilidades consideráis que debería tener y qué consejos daríais? Como Sara, es que cómo surgió nuestra agencia tiene gracia. La que siempre quiso ser agente, pues Sara. Así que esto te lo voy a dejar a ti. ¿Cómo surgió nuestro...? No. ¿Qué necesidad? necesita tener un buen agente? Bueno, primero es que le encante leer, eso es lo principal. Luego conocimientos, que esa es la pata que decía, cubre a la perfección, conocimientos jurídicos, legales, o sea, eso es fundamental. O sea, la agencia no sería nada sin esa pata. Bueno, eso también se puede contratar fuera. Sí, se puede contratar fuera, pero bueno, eso es muy importante. Es más también. cómodo y también más eficaz y eficiente tenerlo Claro, dentro. tenerlo dentro, sí. Yo Es creo más que rápido. Sí. Sobre todo Es más rápido. rápido. Por supuesto que te encante la literatura, la lectura, eso es también. Luego mucha paciencia. A ver, y conocimiento
de conocimiento de la literatura, de las novedades, conocimiento un poco de cuál es el panorama del libro en un país determinado, habilidades de redacción, se escribe mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Flexibilidad. Hay que tener también bastante creatividad. ¿Vale? Es que, ¿qué hace una gente? Es que de verdad se hace de todo. Sí, O sea, absolutamente de todo. de todo, de todo. Pero es importante, por ejemplo, tener buena capacidad de redacción y de comunicación. Hay una parte que ahora se ha impuesto los pitch literarios, los pitch de transformaciones. O sea, la forma de presentar un proyecto es un pitch de distintos formatos, 3, 5 minutos. Claro, tienes que ser capaz de convencer a la otra persona en ese tiempo. Y para eso, pues tienes que ser capaz de expresarte, de decir las cosas con pasión, de ir a lo importante y no perderte en la literatura de la idea, ¿sabes? Y Es en definitiva que los árboles nos impidan ver el bosque, claro, porque claro. no es solo vuestro trabajo el de meteros dentro del texto y de No. la prosa que tiene este autor, sino también su aplicación, ¿no? Su transformación en un proyecto editorial sí. que luego se pueda transformar en un libro. Y, por ejemplo... Pero hay una cosa más que me gustaría decir, sí. que yo creo que eso Sara y yo lo tuvimos muy claro desde el principio. Hay que amar hay que amar la literatura, hay que respetar muchísimo el texto. Te tiene que gustar esto, pero de verdad, porque es muy vocacional y demanda mucho en todos los aspectos, en el aspecto de tiempo, en el aspecto personal, porque todo está muy mezclado, las fronteras son muy difusas a veces entre lo profesional y lo personal. Entonces, tienes que amar esto, sí. Es interesante, es verdad, conocer un poquito más la figura del agente literario. ¿Y qué os parece si ahora empezamos a resolver algunas preguntas que nos hacen que no hayamos contestado? Hay una que creo que sí que hemos dejado contestada. Voy alternando casa y presencial, ¿de acuerdo? Nos pasan por el chat una donde nos dice Isaac, dice, ¿los autores que ya se han autopublicado también interesan a un agente literario? Yo creo que he contestado un poco a la pregunta. En definitiva es pues, que podría ser, ¿no? En este caso una figura, ¿vale? Por aquí en clase, y así voy alternando juego como al ¿Trabajáis también con autores independientes o solo con editores? Claro, trabajamos con autores, fundamentalmente trabajamos con los autores, nosotros representamos al autor. Luego, otra parte del negocio es llevar el catálogo de las editoriales y conseguir contratos de transformaciones, o sea, de traducciones y transformaciones. Pero fundamentalmente trabajamos con el autor y representamos al autor. Pero digo, o sea, con autores autopublicados. Sí, Podría ser, claro. Sí, hay de todo Yo tipo. creo que a lo mejor no es lo que quiero decir. Si tú ya has autopublicado un libro, no uno nuevo, sino ese libro que ya has autopublicado, podría descatalogarse y pasar a vuestra mano y vosotros dedicaros a promocionar. Sí, eso ha pasado con el fanzine Con del el que fanzine. hablamos. Sí. Hizo una tirada, una autoedición, era una tirada de no sé cuántos ejemplares hizo. Y luego otra editorial compró se quedó con ese título. O sea que sí, era un libro autoeditado por la autora y finalmente una editorial se quedó con él. Es decir, lo que hizo fue darlo de baja de donde correspondiese y hacerlo Y nuevo. da igual si también está en una editorial pequeña, una de coedición o... Ahí, o sea, en una editorial pequeña entiendo que ya depende de los derechos que tenga la editorial con esa obra. Es cierto que muchas veces, cuando tú ya tienes una obra, por ejemplo,
que está descatalogada, que ha pasado tiempo, no es sencillo que esa obra que esté descatalogada, otra editorial apueste por ello, porque la editorial te va a pedir cifras de venta, de qué año es. Claro. Es difícil revivir un libro que ya está descatalogado. Es complicado. No se van a descatalogado, sino que está. Sí, lo pueden Sí, dar de baja y... Claro, Está. pueden darlo de baja, pero si no ha sido una autoedición, sino que forma parte de un catálogo editorial, otra editorial te va a decir cuántas ventas ha tenido. O sea, es un poco complicado, es complejo. Claro, porque todas las editoriales quieren la novedad para llevarse las ventas, Claro. obviamente, ¿no? Quizá es la parte que... O sea, que es ¿Qué más más fácil un juegos? autopublicado que uno coeditado, digamos. Es que, bueno, la autopublicación y la coedición vienen entrando en la misma categoría. ¿Vale? Lo que estaba diciendo Sara es una editorial tradicional que ese libro se ha descatalogado, no se ha continuado y no se ha vuelto a imprimir. Es difícil que luego ese texto te lo vaya a comprar otra editorial tradicional. Claro. Las autopublicaciones y las coediciones, salvo excepciones, en general yo creo que pueden entrar en la misma categoría. Nos preguntan por aquí, Isaac dice, ¿al agente literario se le puede enviar un informe de lectura hecho por un tercero o siempre, bueno, o siempre el manuscrito, aunque ya habéis comentado que es mejor primero una carta de Sí, presentación? nos llegan informes de lectura, claro que nos llegan informes de lectura y esos son útiles hasta cierto punto. Cuando vienen con informe de lectura, pues está muy bien, nos ayuda también a centrar, siempre es buena cosa ver la opinión de un tercero, pero nosotras también elaboramos un dossier propio con un informe de lectura, o sea, trabajamos el texto antes de mandarlo, o sea, el dossier de presentación lo trabajamos nosotras y no partimos de un informe de un tercero. Que hacéis vuestra propia evaluación, Exacto, podemos decirlo, ¿no? Que sirve de referencia para determinar. Sí, porque muchas veces nosotros somos una agencia pequeña, somos una agencia muy boutique, entonces personalizamos muchas cosas. No mandamos, o sea, si lo mandas a una editorial u otra, quizás incides más en un aspecto que en otro, ¿vale? Entonces, intentamos resaltar siempre aquellas cualidades de un texto que más vayan a interesar al destinatario. Entonces, pues por eso con un único informe nos puede ser de ayuda y genial, pero nosotras también vamos a elaborar material para mover ese texto. ¿Con qué editoriales trabajáis? Si se puede decir así, más o menos. Hasta la fecha, pues, a ver, tenemos libros publicados en Círculo de Tiza, en Gato Pardo, en Conchita Me Tienes, en Herales, en Cuarto, en Berenice, sí, en Almozara. ¿Consumi es la de No, Recadet? no, de Conatus. De Conatus, Tinta Blanca, Piezas Azules, que es una Piezas editorial Azules. independiente también. Sí. Y luego, bueno, tenemos firmados contratos con editoriales ya otras, pero como todavía no han salido, Claro. eso no me Ya ha dado. editoriales. Sí, están para salir en 2025 y 2026. Y Pero entonces, estos ya. es muy interesante de que no solo es con los grandes grupos, sino también con las editoriales Pero al uso. Sí, también. pero vamos, tenemos relación con varios sellos de Penguin Random House, de Planeta, en general con todos. Nos dicen por aquí, Cecilia, dice, como traductora me gustaría saber si se han realizado publicaciones de obras traducidas. Dice, la necesidad de traducir nace del propio traductor, es decir, que venga un traductor y diga,
me interesa la obra, o de la agencia literaria? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta de Cecilia. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con una editorial que fundamental, o tenemos publicado, uno de nuestros autores ha publicado con una editorial que fundamentalmente se dedica a las traducciones. ¿Cómo le llegan los textos a esa editorial? Le llegan a veces porque un autor ha hecho la traducción porque se ha enamorado del texto y ha decidido traducirlo y tal. Y otras veces, pues porque un scout le ha pasado un informe y le ha dicho, ojo a este texto, ¿vale? Le han mandado una muestra traducida al inglés normalmente y el editor se ha interesado y entonces ha buscado un traductor para que traduzca el texto completo. Entonces, no sé si es a eso a lo que se refiere Cecilia, pero la pregunta es que depende. O sea, la respuesta es depende, depende. Luego, Espera, que aquí ay, también. perdón, sí. Hola. Una pregunta parecida. ¿Con qué lenguas habéis trabajado, aparte de castellano? Y también, ¿cómo contactáis con los scouts o cómo elegís a esas personas que os van a contar un poco sobre el panorama en otros países de habla no hispana? Pues hemos trabajado fundamentalmente en inglés y en italiano hasta la fecha. ¿Y cómo contactas con scouts? Pues buscando y sobre todo asistiendo a ferias Sí, internacionales. eso es otra parte fundamental del trabajo. Sí, en las ferias internacionales tienes una parte de negocio donde se juntan agencias, scouts, editoriales y se negocian los derechos. Entonces ahí se piden citas y nos vamos contando qué llevamos cada uno para ver qué nos interesa. Entonces es ahí, fundamentalmente en ferias, es donde más contactos internacionales hay. Frankfurt, Londres son las Frankfurt, principales, ¿no? Londres, La FIL, la FIL de Guadalajara que acaba de ser, pero también o sea, el Salón Internacional del Libro de Turín, o sea, luego hay ferias más específicas, por ejemplo, tienes Bolonia, o sea, pues sí. Pero la verdad es que la pandemia ha traído una cosa que es la capacidad de relacionarte en remoto. Antes las cosas se hacían presenciales, ahora verdaderamente se hacen citas por videoconferencia. Yo hace nada estaba hablando con unos editores en Suiza que no nos conocíamos de nada, pero bueno, les interesó algo que les dije y no tuve que ir hasta allí ni nos encontramos en una feria. Pues lo organizamos y ya está. Sí, pero es cierto que yo creo que el papel de la gente sigue siendo todavía bastante analógico en el sentido de que es muy de pues, conocer personalmente a los editores, o sea, que te conozcan es pues de tomar cafés, charlar, o sea, al final sí que esa es una parte fundamental. Tiene que haber confianza Sí, y eso, confianza, y la confianza al final. sí, eso en presencial siempre es más fácil. Sí, es un vínculo que no dejes de crear las sensaciones que claro. se transmiten, ¿no? En el cara a cara. Aprovechamos por una que tenemos desde casa. Nos decía por aquí Sofía, dice, ¿los agentes realizan intervenciones de redacción sobre la obra para mejorarla? Sí, sí. Es que nos ha pasado en alguna ocasión al principio, mandábamos los manuscritos con una corrección muy inicial, pues fundamentalmente ortotipográfica y poco más, ¿vale? Pues por respeto al texto y porque pensábamos, y porque los editores también opinan, ¿vale? Y proponen cambios. Pero nos pasó en un par de ocasiones que nos dijeron editoriales, oye, me encanta el autor, me encanta el texto, pero requiere una cantidad de editing que no podemos asumir en este momento. Entonces, decidimos que los íbamos a mandar ya, o sea, cuando detectábamos un problema estructural o un problema que se pudiese arreglar y que el autor estuviese dispuesto a arreglar, pues entonces se mandaban ya como más cerraditos, siempre lo suficiente para que el editor o la editora pueda decir y pueda seguir trabajando el texto, pero ya mucho más cerrados que el manuscrito en una primera versión o una segunda versión incluso. O sea, yo diría que es un trabajo que hacemos íntegro, o sea, nos llega el manuscrito,
lo consensuamos con el autor, trabajamos muchísimo. O sea, yo diría que algo que nos caracteriza es que los textos le llegan a los editores pulcros, o sea, son textos muy limpios, son textos que da gusto leer. Te pueden gustar más o menos, pero es cierto que hacemos un gran trabajo ahí, el autor, por supuesto, también. Y siempre tiene que ser, pues son recomendaciones, son sugerencias, y hay mucho trabajo detrás. En muchísimo. definitiva, ahorráis tiempo y dinero a la editorial, Claro. aunque lo sometan al proceso Claro. de edición tradicional al uso con sus Sí. correcciones y demás, pero no es lo mismo terminar de pulir Mm. que remangarse y decir al texto que me Exacto. tengo que meter aquí, Sí. ¿no? Claro, pero por eso es que volvemos a lo mismo, las editoriales están saturadísimas. Entonces, entre dos textos que te gustan, más o menos igual, uno que está prácticamente para salir del horno Sí. y otro al que todavía le quedan 20 minutos, pues Creo que teníamos una pregunta por aquí. ¿Qué Alterna. opináis de los autores que escriben con seudónimo? ¿Tenéis alguno? ¿Representáis algún autor con seudónimo? de momento no. Pero pero bueno, no pasa absolutamente nada. No lo hacemos pues porque no se ha dado el caso, pero lo haríamos. O sea, el seudónimo o no seudónimo. Sí que tuvimos un caso de una de nuestras autoras que Estaba escribió empeñada. un libro y ella estaba empeñada en que quería, ella ya había publicado muchos libros antes, era como su sexta novela. Entonces tenía ese miedo que decía Alex de, pues llega un autor que está ya como un poco cabizbajo porque ve bueno, que sus textos no han seguido el orden que ella quería. Entonces estaba totalmente, bueno, es que quería un seudónimo. Y al final le dijimos que no. Que no. Pero más que Ya, era pero sobre caso es todo, que no tenía se sentido. quería esconder. Yo creo que era más Sí. por esconderse ella que por el seudónimo. Y al final lo descartamos, pero ¿La convencisteis de que no? sí, bueno, al final dijimos que no lo veíamos necesario, porque ella se quería esconder detrás de ese seudónimo y Es que realmente no era necesario. no era Y necesario. tampoco. No ganaba la Yo creo novela, que ella no quería. O sea, lo estaba diciendo, pero no. no quería. Y al hilo de esto hay una pregunta que es maravillosa y que no hemos abordado. Dice, si varias editoriales se interesan por un mismo autor, ¿qué criterios usáis para decidir con quién trabajar? Pues, Subastas, Sí, hablamos de no subastas. Sí. Efectivamente. Esto ya empieza a ser una cuestión de quién da más. Pero, ¿quién da más? No solo en lo económico. Hay que valorar absolutamente todo en conjunto. Porque hay muchas veces, no estamos hablando, lo normal no es hablar de una diferencia de ofertas de decenas de miles. ¿Sabes? No es que uno te vaya a ofrecer un adelanto de 1000 y otro de 15.000. No estamos hablando de eso. Eso no es lo habitual. Entonces estamos hablando de cuantías que no son tan dispares y hay muchas veces que a lo mejor si un editor te presenta un plan de promoción más trabajado y hay más compromiso, o a lo mejor te rebaja alguna de las exigencias en cuanto a territorio o en cuanto a lenguas. Es un poco lo que tú dices, la subasta, pero entendida la subasta no solamente en términos económicos. Es que pensar solamente en términos económicos muchas veces no es lo más sensato. Sí, también la proyección que vaya a tener el autor en esa editorial, Eso que es. que la próxima obra también la vaya a Eso publicar es. con ellos. Sí, o sea, es una serie de factores. A veces hace una negociación de, bueno, este libro y vemos el siguiente que tiene ahí pendiente, ¿no? Depende de la negociación, entra todo. Depende muchísimo del caso. Es verdad que cuando hay dos ofertas se comunica a todas las partes, se les dice bueno, pues que entramos en un momento de subasta y que estas son las condiciones que se han ofertado y si alguno las supera, ¿vale? Pues que las editoriales interesadas
hacen una contraoferta, entonces tú vas estudiando las cosas. ¿Por aquí alguna? Sigo con las de casa. Bueno, yo tengo otra. Nada, ¿Cómo se os puede ha repetir. afectado el boom de la autoedición a vuestra fama? ¿Hay mucha gente ahora que autopublica, mucho más que antes? A ver, el tema de la autoedición. En una autoedición nosotras no nos llevamos nada. Entonces, No hay negociación. no. Es una decisión del autor, pero tampoco está pulido. No hay un filtro El más tema de la negativo. autoedición a mí me parece que tiene cosas muy buenas y hay editoriales que hacen un trabajo estupendo y hay textos que de otra manera no saldrían, sobre todo aquellos que son muy específicos o que tienen un carácter científico o cosas muy concretas que no lleguen a un público respaldado por una editorial. Luego también, bueno, hay de todo. Tienes, pero en todas las profesiones, tienes buenos médicos, tienes malos médicos, tienes buenos abogados, tienes malos abogados. Pues tienes editoriales que prestan servicios editoriales con muchísimo rigor y muchísima profesionalidad y luego tienes otras que no tanto. ¿Vale? Entonces, es una pregunta un poco trampa. Bueno, también ha habido autores, editores, yo por la parte más que conozco, de la parte editorial, que se han fijado en los autopublicados, los más vendidos o algunos criterios los más leídos, para luego dar el paso. Eso pasa. O sea, nos llegó una autora que había hecho una autopublicación, que la vendió un montón, creo que estaban en Amazon, y tenemos Que le invitamos, va a venir a dar una charla sobre autopublicación. Pues que os cuente, haya leído fenomenal. Y entonces firmó la siguiente novela, la firmó directamente, no recuerdo con qué sello. Planeta. Con Planeta. Sí. ¿Vale? Entonces es que todo puede ser. Y nos preguntan por aquí de nuevo, Isaac dice, ¿ganar o quedar finalista de un concurso literario ayuda a encontrar a gente? Sí, pero ayuda a encontrar a gente, ayuda a encontrar editor, ayuda en general. Porque, claro, aquí la segunda parte de su pregunta es, ¿qué premios o concursos recomendáis presentar? Porque eso ya sería otro melón que tendríamos que hablar de los premios y concursos, pero digamos que son un elemento más para la... De hecho, nosotras, bueno, Lucía está siempre ahí al quite porque también muchas de nuestras obras las presentamos de nuestros autores, también los presentamos a los premios. O sea Por supuestísimo que sí. Y eso está muy bien, pero y hay muchos certámenes de obra para publicar y de obra publicada. Esto da mucha proyección a un libro y da mucha proyección al autor. Entonces, sí es muy interesante. ¿Qué concursos? Pues, claro, es que ese es un melón. Sí, ese es un melón. Que quizás no quedamos aún. No, Pregunta. sería, a ver, el tema de... Porque la gente ahí no interviene, por ejemplo, en una decisión de determinado premio que a lo mejor pues esté asignado o comprometido, sino que solo hace un jurado quien elabora el premio, pero la gente puede llegar a un acuerdo para representar a este autor, por ejemplo, a posteriori de haber ganado un premio, ¿no? Las bases de los premios hay muchas veces que... Es curioso porque hay algunas... Casi, por ejemplo, el Herralde. El Herralde en las bases ya directamente dice que el ganador cede la representación, creo recordar. Y eso se hace algunas veces, sobre todo cuando hay una editorial detrás. Lo que pasa es que eso no ocurre en todos los casos. Y es posible que simplemente te otorguen el galardón, pero después se firma un contrato de edición. Si el contrato de edición ya viene en las bases, es sota, caballo y rey, porque al presentar el manuscrito te has comprometido a eso, entonces no hay espacio para negociar. Si no,
pues se podría negociar. Ujú. Aunque con la concesión de un premio, poco, porque sobre todo cuando tienen cuantías importantes, eso suele estar bastante cerrado. Pero es una plataforma de proyección muy buena, claro. Y una alegría. Pues con esa, ¿Sabes cómo son? con esa alegría también nos quedamos nosotros de haber estado con vosotras, con Lucía y con Sara de la agencia literaria La Caprichosa. Os invitamos a todos a la siguiente parada, que es el próximo 29 de enero a las 6 de la tarde, miércoles, que en este caso hablaremos del Creo en ti, la figura del editor. Estaremos acompañados de dos editores, de David Andrés, de Editorial Siglo XXI, y también de Raquel Olmo, de Villa de Indianos, editora independiente, para hablar un poco de cómo acceder, ¿no?, a las editoriales, la figura del editor, ese trabajo conjunto que hacen con los agentes y que ya hemos abierto boca, la abrimos con Nando López, la continuamos con vosotros y que la saborearemos el próximo día 29. Entonces, esperamos veros a todos, tanto los que estáis desde casa como aquellos que venís presencialmente. Así que muchas gracias por venir y ahora, pues por cortesía de Calamo, vamos a tomar quien quiera un vinito aquí y podemos charlar un poco. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas y os esperamos en la siguiente parada del road trip. Gracias. Gracias.